a sus compañeros del otro paralelo les decía para enfrentar las demostraciones algunas estrategias. Por ejemplo, la primera es leer otras demostraciones que ya están hechas e ir autojustificando las afirmaciones que se hacen en el texto. ¿Ya? Y les da... primero que a ti. Ya los dos 45. Camila Montoya. Tuya. Ya. Vamos a apagarle el micrófono. No, conchetumadre, se ve el partido. Richard Borges también. Hola, ¿cómo estás? Sí, apague el micrófono. Yo voy a decir groserías también, con mayor razón. Ah, sí, perdón. Ya. En serio. Ya, silenciar a todos. Ok. Ya, entonces yo les decía a sus compañeros del otro paralelo que hiciéramos el siguiente ejercicio. Primero, tengo una demostración. Esta de aquí. ¿Ya? Lo primero, verla hecha, verla resuelta en alguna parte, como aquí está. ¿Ya? Y cuando leo lo que está hecho, voy complementando la redacción del texto con los argumentos que creo que son o identificando de dónde sale cada una de las líneas. ¿Ya? Aquí interrumpa en el momento que quiera, haga sus comentarios cuando quiera, ¿ya? O escriba en el chat, eso usted ya lo sabe, tenga la libertad de decir, ¿ya? De preguntar. Entonces, por ejemplo, hagamos el ejercicio con esta proposición 9.4, la primera igualdad. Entonces, dice, sean A y B dos números reales, entonces el opuesto de A más B es igual al opuesto de A más el opuesto de B. Demostración. Ya, como A y B son números reales, aquí hay una pausa. Entonces digo, ¿entendí esto que dijo aquí? ¿Qué dice y por qué lo dice? ¿Ya? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué aseguro que A y B son números reales? Ya, eso, los argumentos o las preguntas van a ir respondiéndolo a ustedes. ¿Ya? ¿Cómo puedo decir yo que eso es cierto? Arriba dice sean A y B pertenecientes a lo real, entonces. Ya. Entonces eso es parte de la hipótesis, ¿cierto? Esta es la hipótesis. Esta es la hipótesis, ahí. Muy bien, Sabrina. Luego dice, A más B también es un número real. ¿Por qué? Porque hemos visto antes que un número real más un número real es un número real. Ya, perfecto. Ve que el autor va dando argumentos, pero no están completos y los tenemos que completar nosotros. Muy bien. Seguimos. Así, por axioma, ¿cuál? ¿Qué axioma? No dice cuál axioma. Dice, este último tiene su inverso aditivo. ¿Qué axioma está usando? El axioma de la existencia del inverso aditivo, ¿no? Exactamente. Ese es el axioma que está usando. ¿Y quién es el inverso aditivo? Este. Menos A más B. ¿Sí? Entonces, este es un número que existe y es un número real porque A más B es un número real. ¿Sí? Por tanto, o sea, consecuencia del mismo axioma y del hecho y de todo lo anterior en realidad, cuando yo sume un número y su inverso aditivo, me va a dar 0. Y ahí está esa línea. De ahí puedo escribir esa línea. Ya, por otra parte, o sea, voy a pensar ahora en otra cosa. Tengo esto ahí en pausa. Voy a pensar en otra igualdad. La conmutatividad, asociatividad, axioma del inverso y axioma del neutro, o sea, se aplican 4 cosas de una sola vez. Se tiene que A más B más el inverso de A más el inverso de B es igual a 0. A ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que está aplicando todo de una vez? Identifique dónde está la conmutatividad en lo que se hizo acá. De En que se ahí puede se cambió dividir el orden. Dale tú, dale tú. Ya van, Giovanni Ah. tiene la palabra. Ya. Ya.
Bueno, es que la conmutatividad está ahí en que se cambió de orden, por así decirlo, el b con el menos a. Para juntar ahí el a más Estos menos a dos. y el b más menos b. Sí, Ya, esos dos. exactamente. Pero antes de hacer esta conmutatividad, tuvo que haber asociado en estos tres, ¿cierto? Primero asoció estos tres y luego conmutó el b con el menos a. Y luego volvió a asociar los dos primeros que le quedaban. Y ahí le quedó así. Entonces, primero asocia, luego conmuta y luego vuelve a asociar. Y le quedó esto. Pero, por ejemplo, usted también el paso arriba que dice el inverso de A más B, usted nos hubiese dicho que pusiéramos por qué eso es igual a menos A más menos B. Esto de acá. No, no, no. Aquí abajo Puede aparece A rayar, más mire, B. tiene una opción de anotar. ¿Dónde? No tengo Eh, idea. no sé, está en computador, está en teléfono. En el computador. Ya en el computador tiene que aparecerle dentro de su barra de abajito. Profe, creo que se refiere a esa, ¿no? Justo donde está demostración 1. ¿Esa? Ya, eso. Ya, Lo que está entre paréntesis, el inverso de A más B. ¿sí? Ya, eso usted nos hubiese pedido que también, ¿por qué decimos que eso es menos A más menos B? No, no, porque eso es lo que tienes que demostrar. Eso es lo que tienes que mostrar. No, es que a lo que voy es que el inverso de A más B, ahí nosotros hubiésemos dicho la regla de los signos es igual que menos A más menos B. Pero usted nos hubiese dicho que no, que eso hay que, no es por regla de signos, es por otra cosa. Entonces, no sé cómo transforma eso a eso, cómo lo llama ese paso. Eh, creo que no. A ver. Esto que está aquí, yo no tengo que decir que es menos A más menos B. No puedo, y de hecho no puedo decirlo. Sino que lo que está ahí, en realidad tengo que verlo como el opuesto de un número. ¿Sí? Es el opuesto de A más B. Lo veo como un solo número. Esto es un número, A más B es un número, y el raya A más B es un número. Entonces el que está abajo por la izquierda, esa era lo de 1, Lo que está aquí lo que abajo, está escrito, sí, ¿ya? lo que está aquí abajo, fíjate, por eso te decía, por otra parte, o sea, lo que lograste hasta aquí es una cosa. ¿Qué lograste? Lograste mostrar que menos A más B es el inverso aditivo de A más B. ¿Ya? Hasta ahí hay una parte de la demostración. Todo bien con eso. Luego dice, por otra parte, ¿por qué por otra parte? Porque lo que quieres demostrar en No, la no. proposición I, tienes un menos A más B y tienes un menos A más menos B. Entonces, la estructura de esta demostración, que no se dice aquí, es usar la unicidad, o la técnica en realidad, unicidad del inverso aditivo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque voy a mostrar que ese tipo es inverso de A más B y voy a mostrar que ese tipo también es inverso de A más B. Y si esos dos números son inversos de un mismo número, ellos tienen que ser iguales. ¿Ya? Entonces la demostración pasa por saber qué características tiene el lado izquierdo de la igualdad y qué características tiene el lado derecho de la igualdad. Y si tienen las mismas características, son iguales. ¿Ya? Fíjate, por favor, ahora miremos todo lo que yo le dije recién desde afuera. Lo que estamos haciendo es leer una demostración que ya está hecha, ¿sí? Lo que identifico
¿sí? Es una técnica para realizar la demostración. Y la técnica es utilizar la unicidad del inverso. ¿Ya? Lo podemos ver un poquito más abajo. Dice, aquí está, unicidad del inverso. ¿Ya? Ese es el argumento que va a gestionar todo. O sea, tengo que llegar a ese argumento. ¿Sí? No puedo, durante la tesis, o sea, durante la demostración, usar esta igualdad. ¿Ya? Por lo tanto, no puedo pedir que aquí diga que esto es menos A más menos B. No, no se puede pedir. ¿Ya? Entonces, lo que estamos haciendo es ver cuál es la estrategia para hacer esta demostración. Dale tú. ¿Ya? Tengo el trabajo con la parte izquierda y por otra parte el trabajo con el lado derecho. ¿Ya? En la parte izquierda sé de manera obvia que ese es el opuesto aditivo de inverso aditivo de A más B. Entonces lo que quiero mostrar realmente es esto de aquí. Quiero mostrar que ese número también es el opuesto aditivo de A más B. Entonces tengo que sumarlos. Y si los sumo y el resultado me da 0, es porque lo son, porque son inversos aditivos. ¿Sabrina? ¿Queda un Sí, ahora poquito me más? quedó más claro. Un poquito Sí. más. Ya. Entonces, sigamos entonces leyendo esta demostración. Profe, yo tengo una duda con Ya. respecto a esto de las axiomas que se Ujú. hacen de que queda menos A más menos B. ¿Cómo llega a eso? Asociando y luego conmutando. Sí, mire, vamos a hacerlo aquí. Vamos a pasar Ya. de aquí. Vamos a seguir trabajando acá. Entonces, por la asociatividad, tengo A más B más menos A. Ahí asocié. Más menos B. ¿Sí? Ahí aplico la asociatividad. Y esto es igual. En esto, aquí adentro, vuelvo a asociar. Entonces, por asociatividad, me queda A más B menos A. Más menos B. Igual. ¿Sí? Asocié adentro. Luego aquí voy a conmutar. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar A más menos A más B. Cierro. Más menos B. Igual. Y ahora vuelvo a asociar. Entonces aquí asociar. Entonces me queda A menos A más B. Más menos B. Este autor igual se saltó a hartos pasos. O sea, no hizo así el detalle cada uno, ¿cierto? Pero los dijo aquí. Dijo todo lo que iba a usar. ¿Ya? Entonces dice, por conmutatividad, asociatividad y axioma del inverso, y axioma del neutro, claro, porque ahora viene el neutro. Aquí tengo el 0 más b, más menos b, ¿cierto? Y esto asociado, y me queda 0 más 0 por neutro. Y tengo que me da 0 esta suma. Esta suma es igual a 0. ¿Ya? Entonces, si sumo dos números y el resultado es 0, ¿qué puedo decir de esos dos números? Los dos son cero. No, no, que Son son iguales. uno inverso del otro. Uno inverso Ah. aditivo del otro. Por ejemplo, si sumo el 2 con el menos 2, ninguno de ellos dos es 0, pero el resultado es 0. Eso significa que el 2 es inverso aditivo del menos 2.
Y el menos 2 es inverso aditivo del 2. Si sumo dos números y el resultado es 0, es porque uno es el inverso aditivo del otro. Y ahí utilizo el axioma del inverso. Y ahí utilizo el axioma del inverso es este, aquí. Si sumo a con menos a, me da 0. Ah, Ahora, claro. ahora luego, como hice esta suma, ¿sí? Y me dio 0, de aquí yo puedo decir que el número menos a más menos b es inverso aditivo de a más b. ¿Cierto? Y es lo que aparece aquí abajo. Aquí. Por tanto, nos dice que este número es inverso de este de acá. Y antes que tenía esto. El menos a también es inverso del mismo número. ¿Cierto? Y como es único, el inverso aditivo, los dos inversos que tiene el número tienen que ser iguales. ¿Cuáles son los dos inversos que tiene el número? Menos a más b y menos a más menos b. Comente, pregunte, diga si entendió, diga si no entendió. Todo eso está claro, pero luego va a seguir demostrando y ahí como que me volví a perder. ¿Cómo para seguir demostrando? Ahí termina la demostración. O para hacer otra, dice usted. No, es que después por abajo, no, ese es otro, ¿no? Sí, Sí, pues, el esa es número otra. 2. Esa es la 2. Vi que como que continuaba. No, termina ahí. Termina ahí. ¿Ya? Ahora, veamos desde afuera, insisto, desde afuera esta demostración. ¿Qué tenemos? Tenemos que probar la igualdad de dos números. La estructura, ¿ya? La técnica es usar la unicidad del inverso. O sea, si yo pruebo que una parte es inverso de un número y la otra parte es inverso del mismo número, estos dos no tienen más remedio que ser iguales entre sí. ¿Ya? Y ahí armo mi demostración. Entonces, ¿cómo armo la demostración? Ya, tengo la estrategia, unicidad en neutro. Entonces, pesco un lado, veo de quién es el inverso y lo sumo y me da 0. Perfecto. Pesco el otro lado, sumo y me da 0. Concluyo que ambos me dan 0. Por lo tanto, ambos números son inversos. Unicidad del inverso aditivo, los inversos son iguales. ¿Ya? En esto pasa lo mismo, en ese ejercicio. ¿Ya? Veámoslo. En ese momento usted grita, sí, profesor, veámoslo. O, no, profe, sigamos Sí, nomás con otras cosas. profesor. ¡Sí, profe! Sí, Ya, profe, sí, eso. por mí Profe, podría entonces, hacer todas en las el demostraciones desafío, del taller. Pero, profe, ahí como que dice, en esta igualdad nos dice que también está uniendo la de arriba con la siguiente, Sí, po. ¿o no? Sí. Acuérdate que Ah, dijo, por otra parte. Ya, voy a borrar todos estos apuntes, ¿de acuerdo? Si quieres sacarle el ya. pantallazo, bueno, esto va a quedar grabado de todas maneras. ¿Ya? Pero voy a borrar. ¿Sí? profe, entonces en el desafío que envió había que hacer esto mismo por unicidad. En el desafío que había que entregar anoche, antes de anoche. Antes de noche. Parece que también, no me acuerdo cuál era el ejercicio, lo siento. Ay, es Pero que yo usé esto mismo. De sí, hecho, tuve es que ver una, ejemplos de esto mismo. es una técnica. ¿Ya? Creo que sí, sí. Había que usar la unicidad, que ambos números eran inversos de un mismo tercer número. Sí. ¿Sí? Ya mire, veamos la siguiente. La siguiente que hay que demostrar, menos a es igual a a. Este lo hicimos en el taller. Vamos a usar exactamente la misma idea. Menos a y a, ambos son inversos de qué número? De menos a, ¿cierto? Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia? La estrategia va a ser sumar estos y luego sumar esos. ¿Ya? Esta suma sé que me da 0. ¿Por qué? Le pregunto a usted ahora, en este momento, responda.
¿Por qué esta primera suma le da 0? Porque es la inversa aditiva. Obvio, ¿cierto? Ya, la que no es tan obvia es esta suma de acá. ¿Ya? Entonces, ahí voy a tener que poner un poquito más de esfuerzo. Ya. Veamos, leamos la demostración, a ver si es que esa estructura se mantiene. Dice, por axioma del inverso aditivo, ya. La hipótesis, acuérdese, la hipótesis es que A es un número real. Entonces, el axioma del inverso aditivo garantiza la existencia de el opuesto de A. Perfecto, que también es un número real. Muy bien. Como es un número real, tiene un inverso. El inverso de cada número real se anota con un menos adelante, ese menos de ahí. ¿Sí? Ya. Entonces, para este número, cuando yo sume menos A con A, me da 0. Tengo esa suma lista, ¿cierto? Ahora voy a sumar el menos menos A, este de aquí, con menos A. ¿Se fija? ¿Qué hago? Bueno, no puedo escribir esto simplemente como A. ¿Por qué? Porque estaría usando la tesis y la tesis no se usa. La tesis es la última línea, es lo que concluye usted. ¿De acuerdo? No puedo decir que eso es menos A, pero sí puedo usar otras propiedades. ¿Qué propiedad voy a usar aquí? Bueno, hay una muy evidente que es pensar que esto es un número y ese es el mismo número. O sea, si ese es X, aquí también está X, pero con una rayita adelante. Y estos dos se están sumando. ¿Qué pasa cuando sumo un número y su opuesto? Da 0. Me da 0. Entonces esto es igual a 0. O sea que cuando sumé menos A con A, me dio 0. Y cuando sumé menos A con menos menos A, ¿cuánto me dio? 0. 0 también. ¿Cómo es posible que un mismo número tenga dos inversos? Si es inverso, son iguales. Son iguales. No puede tener dos inversos diferentes. Si tiene dos, ellos tienen que ser iguales. Entonces, las igualdades nos dicen que tanto A como el opuesto del opuesto de A son inversos aditivos de un mismo número. En consecuencia, por la unicidad del inverso, ellos tienen que ser iguales. ¿Se entendió? Sí, Perfecto. Y entendió ahora algo un poco mayor. Entendió que tiene la misma estructura que el anterior, es decir, la unicidad del inverso, ¿ya? Es tomar un lado, sumarlo y ver que le da 0. Tomar el otro lado, sumarlo y ver que le da 0 y tiene la igualdad. Profe, ¿Sí? entendí eso, pero si yo lo explicara, por ejemplo, como transitividad, ¿se podría o no? ¿Esa misma lo mismo que está haciendo usted ahí? No, no, aquí no le sirve la transitividad. Porque decir la transitividad significa decir el opuesto de A más A es igual a 0 y el opuesto de A, no, espérese. El opuesto de A más A es igual a 0 y 0 es igual a el opuesto de A más el opuesto del opuesto de A. Entonces, S es igual con S. Entonces, el opuesto de A más A es igual
al opuesto de A más el opuesto del opuesto de A. Pero no llega a lo que quiere demostrar. Le faltaría algo, le faltaría sumar A en ambos lados, puede ser. ¿Y eso no lo puedo complementar yo? Sí, podría, pero es un camino más largo, Ya. Profe, ¿sí? es que yo tengo otra duda, pero no tiene, es como sacarle la inspiración porque tengo una duda con la guía de esta semana. Mm. Ahora tenemos que abordar la guía de esta semana. Así que dejemos todo claro aquí y seguimos avanzando. ¿Le parece? Ya. Ya. ¿Hay alguna duda? No vamos a hacerlas todas, no podemos hacerlas todas, porque como dice su compañero, tenemos que seguir avanzando, pero en estructura es muy similar, ¿ya? O el ejercicio es ese. El ejercicio es leer la demostración, ver qué dice cada una de las partes, ver cómo paso de una línea a otra o de una igualdad a otra, ir haciendo mi justificación y así voy entendiendo la demostración en general. Y luego que entiendo la demostración en general, saco la forma de demostrar. Y esa forma de demostrar la puedo aplicar a otro problema. Si esa forma de demostrar no se aplica al otro problema, tendré que seguir investigando. O tendré que inventar mi propia forma. ¿De acuerdo? Pero en esto son más o menos estándares. ¿Ya? Más o menos la misma idea. Unicidades del inverso, unicidades opuestos. ¿Ya? Ok. Ya, seguimos. Nos movemos. Igual, de todas maneras, cualquier duda, dígala, no hay problema en ello. Ya, entonces vamos a seguir con nuestro taller, que es nuestro taller de esta segunda semana, sobre relación de orden. ¿Ya? Si se ha fijado, o si se fijó en el taller pasado, las demostraciones eran un poquito diferentes, ¿ya? Porque ahora tenemos otras propiedades, otros axiomas que aplicar. Pero cada vez que avancemos en algún tipo de demostración va a ser ir aprendiendo una estructura de demostración, ¿ya? Además, tiene que recordar lo que pasa en su curso de álgebra, por ejemplo, identificar que aquí tiene una implicancia, que aquí tiene una hipótesis P y aquí tiene un consecuente Q, y que para demostrar esta implicancia tiene que partir por la hipótesis y llegar a la tesis. ¿Sí? Profe, ¿Sí? ¿ahora puedo decir mi duda? Sí, ahora, dígale. Es que tengo dudas con la última, con la 1F. 1F, ¿ya? ¿Qué dice la 1F? ¿Cuál Ya es la su duda? 1F dice que A es mayor que B y Ujú, C es menor que 0. ¿ya? Implica que B por C es mayor que A por C. ¿Sí? Sí. ¿La hacemos? O dígame qué Eh, hizo primero. ya, A lo ver, que yo hice ¿eh? fue, claro, hacer A es mayor que B, si solo si A menos B está dentro de los reales positivos. Y Perfecto. C menos 0 está dentro de los reales negativos. Eso sí, solo sí, menos Eh, C está dentro de los reales positivos. Esa parte tengo dudas, si la hice bien o no. Porque después ya, hice la clausura, ¿ya? yo ahí propondría otra cosa. Vale. Propondría pasar directamente que el hecho de que C sea menor que 0 es equivalente a decir que menos C es mayor que 0. Y esto es equivalente a decir que menos C es un real positivo. Claro, eso es lo que hice, profe.
¿sí? Pero no, Sí, no en eso es lo que términos hice, pero... de C menos 0, ¿ya? Pero Ah, ya, así, ya. así lo escribiría yo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar esta parte y esa parte. Y por la clausura del producto, ¿cierto? En R+, tengo que menos C por A menos B es un número real positivo, ¿cierto? Y esta expresión es igual a menos C por A más C por B, ¿cierto? Que por conmutatividad es C por B menos C por A. Aquí estoy aplicando, estoy saltándome algunos pasos que son de propiedades que ya tenemos demostradas. ¿Qué propiedades tenemos demostradas? Por ejemplo, que menos C o menos A por B es lo mismo que menos AB. Eso ya está en algún taller anterior. ¿Ya? Y se demuestra con la Disculpe, misma... profe, ¿sí? ¿qué dice arriba cláusula del qué? Del producto. Ah, ya. Entonces lo que sigue al lado es un N, ¿cierto? Sí, pero... ¡Ay, qué feo escribo! Que parece un 8, Es que yo escribo muy ¿verdad? feo. No, es que la mayoría de las veces se entiende. No se preocupe. Gracias. Ahí. Ahí sí. Ya, entonces, esa propiedad estoy usándola porque ya la asumo que está demostrada. Entonces tengo esta última igualdad. Fíjese que todos estos son números reales positivos. Aquí, en cada uno de estos, también puedo aplicar conmutatividad. Es decir, esto es BC menos AC. Y sigue siendo un número real positivo. ¿Qué significa esto? Por definición, eso es equivalente a que BC sea más grande que AC. Y ahí está su tesis. ¿Ya? Está ahí, ¿cierto? Sí, profe, gracias. Ya. ¿Dónde estaba empantanado? Yo seguí con la demostración nomás. No, es que hice algo similar, pero de una forma más burda, entonces como que no me estaba convenciendo, entonces hice algo similar, pero no me convencía. Ya. Aquí, ¿qué faltaría? Faltaría poner, por ejemplo, por axioma de distribución se tiene esta parte, ¿cierto? Luego, por, ¿qué dice aquí? Por conmutatividad. Se tiene esa siguiente parte. Y luego, nuevamente, por conmutatividad, se tiene la siguiente parte. ¿Sí? Y esto último es la tesis. Termina ahí con un cuadradito pintado. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? No, profe, siga nomás. Ya. Insisto, cuando tenga alguna pregunta, o si la tiene, eh, hágala, no hay ningún problema en eso, en que pregunte. Eh, a ver. Mire, vamos a retomar una propiedad
que quedó pendiente en su sesión de ayer, ¿ya? Que es esta proposición 2, que nos habla sobre multiplicar números reales y que el resultado sea positivo o negativo, que sea un número real positivo o que sea un número real negativo, ¿ya? Aquí estoy multiplicando dos números reales cualquiera, ¿ya? Pero la condición es que ese producto sea o bien mayor que 0 o menor que 0. Cuando es mayor que 0, pasa una cosa. ¿Qué va a pasar? ¿Los dos números reales son positivos o los dos números reales son negativos? Y si el producto es negativo, los dos números reales son de componentes diferentes. Uno positivo y uno negativo, ¿ya? Entiendo que usted hizo esa demostración en ese sentido, ¿sí? ¿Tiene alguna duda al respecto sobre la demostración? No, es que eso lo entendimos porque le explicó el profesor. Y el de vuelta lo teníamos que hacer nosotros. Y Ya. luego igual teníamos que hacer nosotros la segunda. Ya, de vuelta, bueno, la segunda igual va a quedar, va a seguir quedando, ¿ya? Porque es casi lo mismo, ¿ya? Pero le voy a explicar la... Consor. No puedo borrar esto. Y ahí sí. Le voy a explicar el otro camino, este camino de aquí. ¿Ya? En el otro sentido, la hipótesis es todo esto. Es decir, son dos casos. Caso 1, en donde A y B son números reales positivos, y el caso 2 es donde A y B son números reales negativos. ¿Ya? Entonces, en esta demostración, la hipótesis está dividida en dos partes, ¿ya? Y hay que mostrar que sean positivos. Primer caso sería asumir que A y B son positivos, ¿ya? Este es el primer caso. Si A y B son números reales positivos, por axioma de la clausura del producto, cuando multiplico dos positivos, el resultado da positivo. Eso es obvio, ¿no? O es directo del axioma, ¿ya? El segundo caso, o sea, cuando A y B son números negativos, los números que son positivos, con seguridad, son los opuestos aditivos de A y B. ¿De acuerdo? Entonces, voy a multiplicar estos dos numeritos y voy a ver qué ocurre. ¿Qué ocurre si multiplico menos A con menos B? Una de las propiedades que teníamos demostrada es que menos A por menos B es igual a AB, ¿cierto? Entonces, si multiplico menos A con menos B, también voy a estar calculando cuánto es A por B. Como menos A y menos B son números reales positivos, el producto de ellos dos también es un real positivo, ¿sí? Pero este producto es igual a AB. Entonces, aquí por transitividad, ¿cierto? Es, no mentira, no es transitividad, sino que por la igualdad nomás, el AB también es un número positivo. Y ahí tiene la segunda parte de la demostración, así de directa. ¿Ya? ¿En qué se aplica? Se aplica en la resolución de inecuaciones. ¿Ya? Por ejemplo, la primera. ¿Cuándo x es menor o igual que x cuadrado? Bueno, restamos o sumamos el inverso de x cuadrado, ¿sí? A ambos lados,
y obtenemos que x menos x cuadrado es menor o igual que 0. Eso es la segunda parte. Esto de aquí. ¿Cuándo el producto de dos números reales es menor que 0? Bueno, cuando ellos dos son de distintos signos o de distintas componentes. ¿Ya? Para eso ocupamos esta proposición, para comparar o para saber qué ocurre con A, qué ocurre con B, cuando el producto de ellos es 0, perdón, es mayor o menor que 0. ¿Ya? Y ojo aquí, A por B, o también podríamos analizar A sobre B, porque también aquí hay un producto, A por B a la menos 1. Y el signo de B es el mismo signo que tiene B a la menos 1. ¿Ya? Entonces, cuando queda esta desigualdad, factorizo o aplico el axioma de distributividad, ¿cierto? Y me queda un producto de dos números reales que es menor o igual que 0. Entonces mi proposición me dice, si es menor que 0, entonces el primero es menor que 0 y el segundo es mayor, o, eso es una unión, el primero es mayor y el segundo es menor que 0. Y cada una de esas desigualdades me genera unos valores especiales para la variable. ¿Ya? Aquí hay que tener en cuenta estos conectores, el conector O el conector I. ¿Ya? El conector O es unión y el conector I es intersección. Entonces, todas estas se generan, o sea, se traducen en, por ejemplo, intervalos, como se vio al principio de la clase de ayer. Marcamos el 0, marcamos el 1. Entonces, la primera parte me dice x menor que 0, menor o igual, de ahí hacia allá, todos esos, y x menor que 1, de aquí para allá. ¿Sí? El 1, el 0 cerrado, el 1 cerrado. ¿Ya? ¿Dónde se intersectan estas dos partes? Aquí, es decir, x menor que 0. O, otro caso, 0 y 1. Me dice el x mayor que 0 y el x mayor que 1. Aquí se intersectan ambos. O sea, con el x mayor que 1. ¿Cuáles son todos los valores de x que cumplen esa desigualdad? Bueno, sirven los x menores o iguales que 0 o los x mayores o iguales que 1. Cualquiera de esos dos. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Queda más o menos claro la aplicación del orden en R y de la proposición? Sí. Sí. Perfecto. Vamos a borrar ¿Profe? aquí. ¿Sí? ¿Por qué queda la última demostración que tiene? ¿Esa? No, más arriba, la que dice x es menor o igual a 0. ¿Esta? Esa. Sale de aquí, de estas dos. Esas dos, si los dibujamos, lo voy a hacer de nuevo, necesito marcar el 0 por ese y marcar el 1 como referencias. La primera parte, esto, me dice, tome los x menores o iguales que 0, o sea, del 0 hacia atrás, todos esos, con el 0 incluido. Y la segunda parte, la voy a poner roja, dice los x menores o iguales que 1, o sea, del 1 hacia atrás. Y aquí me pregunto, ¿cómo es un I? Ese I es una intersección. ¿Ya? Intersección significa en qué lugar pinté dos veces lo mismo. ¿Ya? Y lo pinté aquí. O sea, del 0 para allá. Por lo tanto, la intersección de estos dos conjuntos es los x menores o iguales que 0. De una manera similar, razona al otro lado. Al otro lado tiene del 0 en adelante
y luego del 1 en adelante. ¿Sí? Por lo tanto, sobreviven los que son más grandes que 1. ¿Ya? Ah, ya. Sí, sí, gracias. Ya, genial. Vamos a borrar todo. Vamos a cambiar de diapo. Bueno, los otros ejercicios los vamos a abordar ahora en el taller, ¿de acuerdo? No sé si alcancemos a hacerlos todos porque, bueno, nos cambiamos de un poquito de tema al principio, pero yo creo que fue mejor para consolidar esto de las demostraciones. ¿Ya? Ahora vamos a abordar este conjunto de problemas, ¿ya? Del número 3, y vamos a ir resolviéndolo. Dice, ¿bajo qué condiciones se cumplen las siguientes desigualdades? Por ejemplo, ¿bajo qué condiciones de x se cumple que al cuadrado sea menor que 1? ¿Cómo lo resolveríamos? ¿Qué haría usted? Como Como ese es el, falso, tendríamos que buscar un contraejemplo, ¿no? Ya, ojo, no se está preguntando por el valor de verdad. Es cierto que en el ítem anterior se pide el valor de verdad, ¿ya? Ahí sí se pide, pero en el siguiente, no, es otra la indicación. Aquí dice, determine bajo qué condiciones, ¿sí? Es decir, cuál es el valor de x o el x, a qué conjunto pertenece, ¿para qué? Para que esto sí sea verdadero. Ya, usted ya está visualizando de que, por ejemplo, si el x vale 2, no me da, no es verdadero. ¿Ya? Pero si el x vale 0, sí. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ya, ese es un valor, ¿cuáles son todos los otros? ¿Cuáles son todos los otros valores de x que permiten decir que esa expresión es verdadera? Para resolver eso, planteamos una desigualdad, eh, perdón, usamos el orden y la proposición que estaba recién. X al cuadrado menor que 1 es equivalente a decir x al cuadrado menos 1 menor que 0, ¿cierto? Y esto, a su vez, lo puedo escribir como un producto, ¿no? ¿Se acuerda de cómo poder hacer eso? Poder hacer la factorización. Pero es que, profe, ¿Mm? me confundo porque pone que es menor que 0. Se supone que ya tenemos lo primero, que x al cuadrado es menor que 1. Sí, Entonces el 1 como es mayor, la suma va a ser negativa, estaría dando negativo, ¿cierto? Por eso se supone sí, que es menor que 0. Ay, sí. ya es que me había confundido. Mire, piénselo así, para que no se confunda tanto, si el x cuadrado es menor que 1, podría yo sumar sumar el opuesto de 1 a ambos lados. Me queda x cuadrado más el opuesto de 1 menor que 1 más el opuesto de 1. 1 más su opuesto es 0. Y x Pero más el opuesto de sumarle el 1, opuesto no cambia la desigualdad. no, pues no cambia. Ah, claro. No cambia. ¿Ya? La desigualdad Y cambia cuando yo multiplico aquí por un por un número negativo. negativo. Sí, en Mm. ese caso cambia la desigualdad. Pero en otro, no cambia. Pero si se le suma o resta, no pasa nada, No ¿verdad? pasa nada, claro. Ay, ¿Ya? Si multiplico por un número negativo, ahí sí, tengo problema. Multiplico o divido, ¿ya? Porque acuérdense que la división es la multiplicación por el inverso. Y si un número es negativo, su inverso también es negativo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo puedo escribir esta expresión? Oh, estoy borrando.
esta expresión como una factorización. Bueno, eso es una suma por diferencia, ¿se acuerda de eso? Sí. X menos 1 por X más 1, y esto sigue siendo menor que 0. Aquí tengo mi número A y aquí tengo mi número B de la proposición anterior. Y tengo que el producto de dos números es menor que 0. ¿A qué equivale? A que los números tienen distintos signos. Uno es positivo y el otro es negativo. ¿Sí? Entonces, esto va a ser que X menos 1 es mayor que 0 y X más 1 menor que 0. O X menos 1 menor que 0 y X más 1 mayor que 0. Esas son las dos condiciones. ¿Sí? Las dos condiciones en donde el producto de dos números le da menor que 0. Si lo pensamos de una manera un poquito más gráfica, aquí tengo, o lo que decíamos, ¿qué decíamos antes? Decíamos positivo por negativo me da negativo. Y negativo por positivo también me da negativo, ¿cierto? Ya, pero ahora ya sabemos que multiplico números positivos o números negativos, ¿ya? O antes decía menos por más, menos. Más por más, más. Ya, pero ahora no multiplica signos, multiplica números. De aquí, de esta línea, esta primera expresión le dice que el x es más grande que 1, ¿cierto? Y el x tiene que ser menor que menos 1. La primera condición. O, esta es una unión, la primera parte es x menor que 1 y el x mayor que menos 1. Ahora podemos hacer una representación para poder decidir cuáles son los valores de x. ¿Ya? Fíjese, en la primera dice, aquí, de ahí lo vamos a borrar esto. Tengo el menos 1 y el 1. La primera parte me dice x más grande que 1, del 1 para allá. Y el 1 abierto no me sirve. Y después me dice el x es más chico que menos 1, o sea, del menos 1 para allá. Y aquí aparece una intersección. ¿Dónde se junta esta parte con esa parte? En ningún lado. En ningún lado. Por lo tanto, en este caso, no hay x que cumplan ambas condiciones simultáneamente. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa en la otra parte? Entonces, O ahora es O. En la otra parte dice menos 1 y 1. Dice x más chico que menos 1, que 1, perdón. Así, todo esto. Y x más grande que menos 1, de ahí para allá. ¿Dónde se juntan ambas? Entre el menos 1 y el 1. Ya, entonces aquí el x está entre 1 y menos 1. Y estos dos tengo que unirlos. ¿Ya? Por lo tanto, esto es que el x esté entre 1 y menos 1. ¿Ya? Esta parte de aquí lo voy a enmarcar en... Le voy a poner así nubecita verde, porque no necesariamente es parte del desarrollo. ¿Ya? O no va ahí entre medio. Si quiere lo hace a un costado, pero para no perder el hilo del tipo de registro que lleva, lo hace en otra parte de la hoja. ¿Ya? Pero esta representación le ayuda bastante.
O creo que ayuda bastante. No sé, usted me lo confirma. Podemos nosotros dibujarlos, Sí, por por ejemplo, en supuesto. una evaluación. Ahí. Sí, sí, dibújelo nomás. Solamente le digo que no lo dibuje así como lo hice yo, entre medio de una línea con expresión algebraica y otra línea con expresión algebraica. Dibújelo aparte. ¿Ya? ¿Sí? Como una ayuda para calcular los conjuntos. ¿Alguna duda hasta ahí? Yo creo que alcanzamos a hacer un ejercicio más. Vamos con el otro nomás, profe. Ya. Creo que tengo que borrar aquí. ¿Puedo? Sí, Profe, Ya. Bueno, de todas maneras va a estar ahí en el video de la grabación. Ya, vamos a borrar. Dígame usted, ¿cuál de los siguientes quiere hacer? A, B, C o D. La D. La D. ¿Alguna razón en particular? Se ve Que complicado. las fracciones me está asustando. La fracción, en ese caso hubiese elegido la B. Ya, pero no importa. Vamos a ver cómo es la D. ¿Alguna idea? sumar el inverso aditivo de 1 menos x, o sea, 1 partido en x, Ya. y restringir. Y restringir. ¿Cómo? Primero restringir, perdón, y después sumar el inverso aditivo, para que los denominadores no me den 0. Ah, ya. Ya. Vamos a hacer ahí por parte. Vamos a sumar. Entonces vamos a tener primero el X y el Y son distintos de 0. ¿Cierto? Ya, si son distintos de 0, tienen inverso y voy a poder multiplicar. Pero no sé si son positivos o negativos. Bueno, no importa. La expresión 1 sobre xy menor que 1 sobre x permite poder sumar inversos aditivos que quiera, de los que quiera, ¿ya? Entonces esto va a ser 1 sobre xy menos 1 sobre x, y esto va a ser menor que 0, ¿ya? Lo importante es compararlo con 0, para poder usar la propiedad que vimos recién. De aquí, esto es equivalente, voy a continuar acá arriba, por favor, a la suma de la suma de estas dos expresiones fraccionarias, ¿sí? Entonces va a quedar x menos xy sobre xy, ¿cierto? A ver. No, me equivoqué. Como en la primera fracción ya está xy, solamente se mantiene el 1 menos. Tengo 1 menos y sobre xy. Ahí sí, ¿cierto? ¿Cómo lo logro? Bueno, me lo imagino así, amplificando esta por y arriba y abajo. Y ahí tengo igual denominador y solamente resto o mantengo el denominador y sumo el resto de los denominadores. Numeradores, perdón. ¿Ya? Y esto me queda menor que 0. ¿Sí? Aquí tengo tengo esa opción, o también podría identificar, fíjese, aquí, este término como uno en común entre ambos. ¿Sí? También podría haber escrito de la siguiente forma. Vamos a escribirlo así, azul. Podría haberlo escrito como 1 sobre x por 1 sobre y menos 1. Y esto menor que 0. ¿Ya? En cualquiera de las dos tendría que llegar a las mismas condiciones. ¿De acuerdo?
Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, vamos a desarrollar este de aquí, el negrito. Entonces, esto, como es una división y es menor que 0, o sea, es un producto menor que 0, los dos componentes, el numerador y el denominador, deben tener diferentes signos. ¿Sí? Entonces, eso es equivalente a decir que 1 menos i es mayor que 0 y xi menor que 0, o 1 menos i tiene que ser menor que 0, así, y xi mayor que 0. ¿Ya? De la primera, tengo que el 1 es mayor que el i, y esto se vuelve a transformar en la proposición 2 que demostramos recién. ¿Cuándo un producto es menor que 0? Bueno, cuando x es menor que 0 y el i es mayor que 0, o cuando x es mayor que 0 y el i es menor que 0. ¿Cierto? Eso es solamente la primera parte del paréntesis. ¿Ya? Entonces luego viene un o, la segunda parte. ¿Ya? Voy a poner aquí unas llaves. Llave 1 menor que i, y x por i mayor que 0 significa lo mismo que antes en la proposición 2. X mayor que 0 y el i mayor que 0, o el x menor que 0 y el i menor que 0. Ahí está. Y ahora tiene que intersectar todas estas condiciones. Bueno, el i menor que 1, ¿sí? Pero mayor que 0 y el x mayor que 0. Entonces, ¿qué va a sobrevivir? Profe, en la última línea puso x mayor que 0 y i mayor que 0. ¿Sí? ¿Por qué los dos tienen que ser positivos? Por esto, porque estoy pensando en esta. Porque el producto me tiene que dar mayor que 0. Ah, ya, me había perdido ¿Sí? ya. El Gracias. producto tiene que ser mayor que 0 y eso se traduce en esta parte. O los dos Profe, y antes positivos. de hacer la intersección, ¿no podemos reemplazar eso por los resultados que nos dieron antes? ¿Cuál? ¿Qué nos dio antes? No nos ha dado nada antes porque son problemas independientes. Entonces, lo que obtuvimos aquí en el A, Ah, no hay otra cosa. a ver, ¿qué habías pensado? No, es que creí que tenía que ver con un ejercicio que habíamos demostrado antes que tendría alguna solución. Pero no era Ah, nada. no, aquí cada ejercicio es independiente entre sí, ¿ya? Cada ejercicio es independiente y no, todavía no tenemos ninguna condición. Esta es la única condición más eh, eh, anterior que tenemos, ¿ya? Entonces, vamos, en las Profe, llaves, ¿sí? eso que acaba de rayar, el 1 es mayor ahí, ¿de dónde salió? De aquí, Ah, ya, ¿sí? ya. ¿Sí? Ya, ahora tengo que intersectar todo esto. Vamos a poner, a ver si es que se ve mejor. Todo lo verde es una cosa. ¿Sí? Y aquí en lo verde hay un paréntesis aquí que no lo había puesto. ¿Ya? Entonces, tengo que intersectar. Puede ser negro. X positivo, o sea, en esta primera parte, en eso de ahí, ¿sí?
intersectado con el i más chico que 1, ¿sí? Le queda x menor a 0 y el i entre 1 y 0, ¿cierto? O esta primera parte ahora intersectada con esa otra parte. También es una distribución, ¿se acuerda de eso? ¿Se acuerda del P, I, Q o R? Que esto es P, I, Q o P, I, R. ¿Ya? Entonces, eso estoy haciendo. Este es el 1 menor que I. Y este se va a distribuir con el Q y con el R. Esto es Q y eso es R. ¿Ya? Entonces, va a quedar, fíjese, aquí se me produce un problema. ¿Por qué? Voy a ponerlo un poquito rojo. Que el i sea menor que 1. A ver. Ah, no hay problema. Y que el i sea menor que 0 significa que el i tiene que ser menor que 0. ¿Cierto? Para que se cumplan las dos condiciones. Y el x tiene que ser mayor que 0. Ahí está. El primer paréntesis de llave. Ahora viene un o, en amarillo, ese amarillo de aquí, es ese de aquí, ¿sí? Y viene el paréntesis cuadrado, solo para orden, que es este de aquí, ¿ya? Ahora el i es más grande que 1. Y esto también va con llavecitas, ¿ya? El i es más grande que 1 y mayor que 0, por lo tanto tiene que ser el i mayor que 1 y el x mayor que 0. O el x menor que 0. Y fíjese, aquí sí está el problema que yo había identificado antes, que es i más grande que 1, pero i menor que 0. Entonces, i algo que es vacío. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Lo ve? Sí, profe. Ya, entonces, en esta intersección hay un vacío. Y el vacío en la intersección mata todo. Entonces, aquí le queda vacío. Ya, entonces, esa condición no puede ocurrir. Por lo tanto, lo único que va a quedar va a ser lo de arriba. Bueno, lo de arriba unido con lo de abajo. Es decir, x menor que 0 y el i entre 0 y 1 unido, es esto. Ahora voy a escribir eso. Unido al i menor que 0 con x mayor que 0. Ahora unido el amarillo, esto último que queda. El i mayor que 1 y el x mayor que 0. Y esa es la solución. ¿Ya? Si usted hace el análisis de esto, tendría que llegar a la misma solución. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Por mi parte quedó claro, profe. Ya. Yo sé que esto puede ser un poquito enredado, de hecho un poco bastante, porque son muchos paréntesis y muchas condiciones, hay que ser súper cuidadoso con
ir anotando bien los paréntesis, qué se intersecta con qué se une con qué, ¿ya? Ese es el único cuidado, y lo demás es solo el manejo algebraico. Y profe, es súper enredado. Pero algo que caché, o sea, lo que yo interpreté es que usted va viendo cada variable, ¿verdad? Sí, pues claro, Ah, claro. ya. En cada variable o cada una de estas condiciones genera otras dos. Entonces ahí se va como Claro. abriendo mucho el problema. ¿Ya? Entonces, si uno no es ordenado o meticuloso, puede cometer errores. ¿Ya? Bien, estamos en la hora, estamos 4 minutos pasados. Vale, profe, Si no hay chao. preguntas, le Chao, profe. agradezco haberse conectado y quedamos hasta aquí. ¿Ya? Chao, Profe, profe, gracias. Esté bien, profe. Claro, profe. Chao, profe. Cuídense. Chao. Chao.